Bien, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a nivel nacional e internacional. Este es un día más de Día Político. Bienvenidos para actualizar todo el tema político, lo que ocurrió este día en el Congreso Nacional de la República, la citatoria en carácter de testigos por parte de las dos consejeras que comparecieron ante esta comisión especial. Por cierto, que es un informe que van a presentar, pero no es vinculante por parte de esta comisión que ha nombrado por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro. Ya este día, hora y media fue lo que se tardó cada audiencia. Primeramente, la consejera presidenta José López Osorio, seguidamente por parte de la doctora Ana Paola Hall, las dos consejeras que este día comparecieron, presentaron una serie de interrogantes, contestaron preguntas, pruebas, documentos, algunos folios que presentaron también a esta comisión, que sin duda alguna va a presentar un informe ante el Pleno del Congreso Nacional. Repetimos, no es vinculante, pero van a presentar este informe. El día de mañana le toca a las 10 de la mañana al otro consejero, Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación, que tendrá que responder una serie de preguntas. No se dio acceso directamente hasta donde estaban las consejeras por parte de la prensa. Algunas inquietudes que se mostraron en este tema, sin duda alguna, es este conflicto al interno del Consejo Nacional Electoral, esta división a pocos días ya de la convocatoria a elecciones para las elecciones generales del mes de noviembre, y permanece este tema y la duda del proceso electoral, el temor que también la zozobra que existe en la población. Ya tendremos con nosotros directamente también al sociólogo Wilfredo Serrano para que estemos dialogando directamente sobre este tema, este conflicto de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió este pasado proceso electoral del mes de marzo en nuestro país, donde se dieron unas serie de incertidumbres, unas dudas que ahora se tienen que aclarar por parte del Ministerio Público, que es el ente que le corresponde a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales para poder abordar. No sé si ya estamos listos con Wilfredo Serrano para que podamos ya abordar este tema directamente para poder abordar a qué nos llevaría todo este tema, a qué nos llevaría todas estas inquietudes de este proceso electoral. Sería para el 29 de mayo que se estaría convocando ya a las elecciones generales, y hay que observar si el Consejo Nacional Electoral ya tiene listo ya el cronograma electoral para este proceso que se aproxima a nuestro país. Van a ser al menos unos 200, entiendo, 230 días o menos, duros, para que se den algunos cambios en este proceso electoral que se aproxima a nuestro país. Este es uno de tantos temas que tanto se va a estar abordando y analizando, porque con las mismas reglas vamos a un proceso electoral. ¿Qué tal, Wilfredo? Un gusto saludarlo. Wilfredo Serrano, es un gusto, amigo. Buenas tardes, estamos para Día Político. Muy buenas tardes, muchas gracias, hombre, un saludo al pueblo hondureño que está pendiente de su espacio. Estamos complacidos de estar en su espacio. Muchas gracias. Correcto, Wilfredo, estamos hablando de este tema de la zozobra e incertidumbre que existe para este proceso electoral que se aproxima a nuestro país. El 29 de mayo es la convocatoria. ¿Qué le deja a la población? ¿Qué sabor toda esta denuncia y más lo que este día dio a conocer por parte de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que el pueblo hondureño ha tenido una expectativa ante un proceso, primero primario e interno, que se esperaba que realmente el Consejo Nacional Electoral tuviera, digamos, todas las garantías para tener un proceso limpio y transparente, donde todos los sectores pudieran quedar satisfechos con los resultados, particularmente en un proceso que era primario, que era interno, perdón, de las diferentes fuerzas políticas que participaban. Segundo, me parece, porque es importante también rescatar que a pesar de todo el contexto que ocurrió el día de las elecciones,
a nivel nacional se dio un proceso que gozó de, digamos, de la participación masiva de la población y sobre todo que en 296 municipios el proceso se desarrolló sin ningún problema. Lógicamente, lo ocurrido en Tegucigalpa y San Pedro Sula vino, digamos, a desacreditar un proceso que primero tuvo un sistema de transmisión inmediato de resultados, supimos cuántas personas fueron a votar a lo interno de las fuerzas políticas y tercero, hubo, digamos, en términos generales, no ha habido mayor problema a nivel nacional con lo que tiene que ver con los resultados que se dieron, pero lógicamente lo ocurrido en estas dos ciudades deja mucho que desear y debe de ponernos, digamos, las barbas en remojo porque sobre todo el Consejo Nacional Electoral debe generar certidumbre sobre un proceso que ya se avecina, que es el proceso general. Me parece que las declaraciones este día de la consejera presidenta no suman a un esfuerzo primero por fortalecer la institucionalidad y en este caso el aparato electoral. Lo segundo, no suma en términos de que la población pueda sentirse satisfecha o pueda salir masivamente a un proceso general, más bien genera esa incertidumbre de que hay otros actores que intervienen para que este proceso no se pueda realizar. Yo creo que es un momento que lo ocurrido en el proceso primario interno debe servir de aprendizaje para que no se vuelva a repetir, para que no se vuelva a dar situaciones como estas en el proceso general. El proceso general debe de contar primero con los 3 consejeros que están al frente del Consejo Nacional Electoral en una misma línea, en consonancia, es decir, diciéndole a la población que el proceso general se va a dar y lo segundo, que se va a gozar con todas las garantías, que van a estar a tiempo en los centros electorales, las maletas electorales, que vamos a tener un padrón electoral, digamos, depurado, que vamos a tener, digamos, los traslados de la manera más transparente de los ciudadanos que decidan hacer sus traslados. Y lo tercero es que hoy yo escuchaba a los diputados en el Congreso Nacional, es que en el momento que se envíe el tema de presupuesto, pues van a respaldarse todo digamos, las condiciones logísticas, económicas para tener un proceso general que realmente la población quede satisfecha. A mí me parece que digamos, la intervención hoy de la consejera presidenta manifestando y generando esa incertidumbre no nos ayuda realmente en términos de generar una participación masiva de la población en un proceso general. Y aquí sí creo que es importante que las diversas fuerzas políticas que van a participar en este proceso deben de hacer un llamado enérgico al Consejo Nacional Electoral para que si hay situaciones que puedan llevar a que no se estén generando esas condiciones, tenemos el tiempo para que las condiciones se generen y que lógicamente podamos contar con un proceso de elecciones generales en donde sobre todo prime la transparencia, prime el respeto a la voluntad de la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta satisfecha de ese resultado que surja en los 3 niveles electivos en el proceso general. Correcto. Y uno de estos temas fue, sin duda alguna, fue la tardía aprobación de este presupuesto, si usted recuerda, en el Congreso Nacional de la República por todo este conflicto que existe en el Poder Legislativo. Pero le voy a consultar, Wilfredo, después de la pausa comercial, ¿generará esto condiciones también para que se dé un proceso legal, transparente? Pero va a ser después de la primera pausa. Bien, muchas gracias. Continuamos en este día político. Bueno, Wilfredo, ¿existirán las condiciones con todo esto, lo que ha ocurrido este día y lo que ocurrió antes de Semana Santa, para que se dé un proceso electoral transparente o qué podría ocurrir? Bueno, mire, Ricardo, yo creo que lo ocurrido en las elecciones primarias e internas debe servir como aprendizaje. Realmente lo ocurrido en este proceso debe de generar las condiciones que lo que pasó no se vuelva a repetir. Y para eso es importante que los 3 consejeros a lo interno de este ente colegiado logren, digamos, generar esa certidumbre y que entiendan que más allá de representar a 3 fuerzas políticas, representan en este momento un proceso que define el tema del fortalecimiento institucional, pero el fortalecimiento democrático.
Me parece que hay situaciones que ocurrieron que el Ministerio Público debe de profundizar, debe de deducir las responsabilidades, debe de investigarse todo lo que permitió las situaciones que pasaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula para que esas situaciones nunca más se vuelvan a repetir. Pero en términos generales me parece que si se fortalece el sistema biométrico, el TREP, que permitirá resultados inmediatos, que sabremos quiénes van a ir a ejercer el voto a ese centro, a esa junta receptora, le toca ahí, vamos a gozar de la transparencia. Entonces, aquí llegó un momento donde los consejeros tienen que deponer sus intereses partidarios por los intereses de la patria y el interés de fortalecer un sistema que viene muy cuestionado ya por más de una década, es decir, un sistema electoral, unos consejeros en aquel momento magistrados que respondían más a la intervención de otros actores de las diferentes fuerzas políticas o actores, digamos, económicos o sectores externos, que eso no debe de continuar. Me parece que hay condiciones, hay tiempo para que podamos tener un proceso que goce de toda la simpatía, pero que goce también de la credibilidad de la población. Y en este momento, más allá, a mí me encantaría escuchar a la consejera presidenta y a los dos consejeros restantes que digan, hemos llegado, hemos aprendido de lo ocurrido y esto no se volverá a repetir en el país, y eso realmente generará que la población pueda ir digamos, con confianza a ejercer ese voto en el proceso general. Correcto. Tenemos tiempo. Sí, si correcto. hubo problemas con las imprentas, sí, le escucho, Ricardo. Correcto. Y en esto, Wilfredo, bueno, esto que genera todo esto del día de hoy, esto lo genera directamente una semana antes de la Semana Santa, donde anteriormente se estaba cuestionando, señalando y buscando los responsables de todo lo que ocurrió. Pero ¿cómo lo visualizan ustedes desde la bancada del Partido Nacional, diputada María Antonieta Mejía, esto expresado, las condiciones para un proceso general en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias siempre, Ricardo, por el espacio. Un saludo al señor Wilfredo Serrano, el cual pues no tengo la dicha de conocerlo personalmente, pero la he escuchado con atención. Definitivamente que las opiniones vertidas por la consejera José López, claramente lo dice ella, ¿verdad? Habla con transparencia, le habla con la verdad al pueblo hondureño, indicándole del temor que hay a lo interno de la institución, que no se puede trabajar en un clima laboral hostil, coaccionado, inquisidor, por parte de quien ya sabemos, ¿verdad? En este caso, claro que el reclamo es genuino, la preocupación también, que a lo interno del Consejo Nacional Electoral no se está dando las condiciones necesarias para ofrecer el trabajo en paz y en tranquilidad y armonía que deben de llevar a cabo los consejeros. Recuerde que las decisiones no solo las toma la abogada José López, sino también es un ente colegiado, es un ente que también tiene que ver Marlon Ochoa y Ana Paola, también tienen que ver en el quehacer institucional. Hay inconformidad, hay un miedo latente a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Entonces no podemos permitir que actores internos o externos perjudiquen el quehacer institucional, porque más allá de fortalecerlo, lo dividen, lo debilitan, y eso es lo que no queremos. El Consejo Nacional Electoral es el instrumento o el pie de balanza de la democracia que nos va a ayudar al pueblo hondureño a mantenernos la alternancia en el poder, y no podemos debilitarlo a lo interno del Consejo Nacional Electoral. Correcto, pero ¿qué tanto ayudaría en este momento una resolución por parte del Ministerio Público con todos estos temas de los delitos electorales, sociólogo? A mí me parece que en este momento y con lo ocurrido el 9 de marzo, en primer lugar, que el Ministerio Público pueda profundizar una investigación sentaría precedente. Yo creo que en Honduras ya no debe de seguirse repitiendo todas estas maniobras para, digamos, para chantajear, para montar fraude, para manipular resultados, para instrumentalizar el aparato para generar esas incertidumbres que no se necesitan. Yo creo que es un momento donde el Ministerio Público debe de actuar, porque todavía en el escenario, en el ambiente popular, la población percibe. Yo creo que
aquí hay un actor que es realmente que es la ciudadanía, que es la que sale voluntariamente a ejercer su derecho, pero también esa ciudadanía hay que demostrar que la institucionalidad funciona. Y a mí me parece que la consejera presidenta tiene facultades. Y a mí cuando alguien me dice, pero es que hay un ambiente hostil, yo creo que es importante señalar también con nombres y apellidos, pero también ver realmente si estamos instrumentalizando este discurso para generar en el imaginario colectivo de que esas condiciones no están dadas. Creo, honestamente se lo digo, que el proceso general de esta etapa ocurrida en el proceso primario debe de servir como la experiencia y en este momento es llamar a la reflexión a la consejera presidenta, es llamar a la reflexión a los dos consejeros restantes, es el momento de ponerse de acuerdo, es el momento de volverse ese ente colegiado que genere las condiciones para que no quede ninguna duda que el resultado que va a surgir del proceso general va a gozar del respeto, sobre todo de la voluntad popular y no de la imposición de actores internos o externos o de fuerzas que buscan seguir manipulando, digamos, este ente electoral que ha sido, digamos, una experiencia histórica ya de cómo desde el ente electoral se ha prestado a manipular resultados. Bueno, pero aquí va a ser dependiendo de los acuerdos que puedan llegar las fuerzas políticas en el Congreso Nacional de la República. Pero esto lo vamos a conocer después de la segunda pausa comercial. Muchas gracias. Seguimos nuevamente aquí con Día Político. ¿Hasta dónde podrían llegar estos acuerdos para buscar la manera que este dinero, el presupuesto especial, sea aprobado lo más rápido y no se experimente lo que ocurrió en las primarias? Diputada María Pineda. Bueno, hay una corresponsabilidad por parte de dos entes, tanto el Congreso Nacional para su aprobación como el Consejo Nacional Electoral en su entrega. Entonces sí, yo creo que deberían de trabajar lo más aceleradamente posible para entregarlo al Congreso Nacional y comprometernos ahí en el Congreso Nacional todas las fuerzas políticas para aprobar lo próximo que sea necesario para que ya se empiece a trabajar en el calendario electoral. Pero más allá de eso, la aprobación del presupuesto es crear certidumbre y certeza, que no vamos a permitir que actores o factores externos interrumpan o debiliten la institución, porque hay que dejarlo claro. La preocupación manifestada por la consejera López Osorio es que a lo interno se está coaccionando la gente y que esta coacción siembre miedo, incertidumbre, que le da miedo ahora hasta la misma gente firmar o incluirse en una comisión. Y hay que recordarle al pueblo hondureño que el ejercicio y el funcionamiento para que opere de la mejor manera el Consejo Nacional Electoral, el proceso, todo es vía licitación y lleva implícito en el proceso crear una comisión evaluadora para que miremos las posibles ofertas. Entonces, que ya hay personal que no se siente cómodo, que no quiere arriesgarse porque tiene miedo a que lo utilicen todo en su contra, entonces genera una preocupación a lo interno y creo que es válido. Ahora, sí creo que desde el Congreso Nacional tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que no se repita lo que pasó en las internas, que de cara al tiempo se les acortó, tuvimos también responsabilidad al no aprobarlo en tiempo y forma, así acortando los plazos. Entonces, sí creo que estas cosas no deben de repetirse, creo que deberían de presentar lo más pronto posible. Sé que en esta semana iba a presentarse ya, perdón, en la otra semana ya va a estar presentándose el presupuesto y creeríamos que ahí va a depender. Ahí el pueblo hondureño será expectante de quiénes son los que quieren retrasar ya el proceso de elecciones de cara a la calendarización otorgada. Wilfredo, miramos este ambiente en el Congreso Nacional de la República, según el análisis de lograr acuerdos y se logre aprobar este acuerdo, o mejor dicho, este presupuesto especial en tiempo y forma. Le digo, a mí me parece que si yo hoy escuchaba en la comparecencia de las dos consejeras, primero la consejera presidenta José López, luego Ana Paola, y manifiesto de los diputados es facilitarles y darles todo el apoyo. Yo creo que las fuerzas políticas tienen bien claro que vamos a un proceso general donde la institucionalidad debe de fortalecerse. Y aquí juega un papel importante el Congreso con el tema del presupuesto y me parece que ahí las condiciones son muy favorables ahora. Yo sí creo honestamente que lo ocurrido el 9 de marzo no debe de ser borremos la página o pasemos la página. Debe de investigarse, debe de deducirse las responsabilidades,
debe de investigarse también el papel de los 3 consejeros, la función que jugó cada uno de ellos. Y lo segundo, si hay mandos intermedios, deben deducirse las responsabilidades para limpiar y transparentar el proceso. El proceso general debe servir como una fiesta, pero también debe servir como el ejercicio en donde se respete la voluntad de la ciudadanía. Y a mí me parece que la posición de la consejera hoy, Ana Paola Hall, de asegurarle a la población que hay elecciones el 30 de noviembre, es un discurso correcto, porque ellos están obligados y llamados a decirle a la población: tenemos y vamos a generar las condiciones para que el pueblo salga a elegir sus representantes en los 3 poderes, digamos, en los 2 poderes del Estado, que es a nivel de la presidencia, las diputaciones y a nivel de las alcaldías. Pero es que es ella la que va a estar al frente en este proceso general, Wilfredo. Pero ella, me parece que la posición de ella este día de decirle al pueblo hondureño: van a haber elecciones generales, me parece correcto. Me parece muy correcto, me parece la posición de los diputados, que el presupuesto se va a aprobar, y es una posición obligada y es correcta también. Las condiciones deben de darse. Todos los actores que van a participar en cooperación, en colaboración, para que este proceso se desarrolle de la manera más transparente, con la normalidad, y que pueda darse, digamos, los diferentes apoyos a nivel de las instituciones, debe de haber. Entonces, ese debe ser una línea. Yo creo que las fuerzas políticas tienen claro que esto es un proceso general. Esto es un proceso general y tenemos que decirle a la población: elecciones van a haber, y las fuerzas políticas que van a participar están obligadas también, porque necesitamos nuevamente, lo repito, generar certidumbre a la población que van a haber elecciones y que vamos a tener un proceso donde se va a respetar la voluntad de la ciudadanía. Pero son escenarios diferentes. No. Al contrario, el escenario es el mismo: garantizar elecciones transparentes, firmes, con algunas preocupaciones que se generan a lo interno, que es normal. No decirlo, más bien, es ocultarle la verdad al pueblo hondureño, porque hay situaciones internas que se desconocen, y por eso en el imaginario colectivo se siembran las narrativas de los políticos. Por eso es importante conocer también qué es lo que está sucediendo al interno. No es con la idea de generar incertidumbre, hay que dejarlo claro. No, es una preocupación normalísima que está sucediendo al interno, que a pesar de esas inconsistencias, a pesar de esas anomalías, a pesar de esas coacciones, intimidaciones que se generan a lo externo y a lo interno, pues contra viento y marea sí van a haber elecciones, y eso lo está garantizando la consejera presidente José López Osorio. Nunca ha dicho lo contrario, al contrario, los hechos de ella lo han manifestado. Bien, correcto, muchas gracias a la diputada María Antonieta Mejía y también a Wilfredo Serrano, sociólogo. Este ha sido Más de un Día Político. Compañeros, buenas noches.